¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? ¿Ya escucharon el episodio de la semana pasada? Porque fue muy importante para que entiendan la segunda parte de esta novela, la novela de Karen. Bienvenidos a Basta, un lugar de presencia, valentía y paz con su amiga Karen. Vamos a ver lo que sucedió con Karen después. Pero primero, recapitulando. En la primera parte me abrí con ustedes para contarles el trauma que se originó desde mi infancia. Yo perdí a mi mamá a muy corta edad y ella fue asesinada por mi papá y por ende perdí a mi papá. Entonces me quedé al cuidado de mis abuelos maternos. Cuando yo era niña, pues mi abuelo materno abusó de mí sexualmente. Estos traumas causaron muchos problemas psicológicos en mí que en su momento yo no entendía porque pues no hubo un soporte, no hubo un soporte externo para explicarme y para guiarme en cómo sobrellevar estas situaciones. Entonces me convertí en una niña llena de enojo, llegué a ser una adolescente muy berrinchuda y pues esto creó situaciones diferentes en mi vida, ¿no? Llegó el momento donde dejé a mis abuelos y llegué a vivir con mi papá, a quien no conocía, con quien no había convivido. Entonces llega una adolescente enojada, que no entiende lo que le está sucediendo y llega y choca con su papá. La situación con mi papá pues no funcionó, no nos llevamos bien. Mi papá acabó poniéndome la ley del hielo, me corrió de su casa, me fui a vivir con su hermana y ahí fue cuando conocí a mi ex marido. Nos conocimos cuando él tenía 17 años, yo acababa de cumplir 18 años. Éramos niños enamorados, éramos adolescentes en amor. Y a los 3 meses de conocernos, me pidió que me mudara con él a vivir con sus papás. Y pues de aquí se vienen muchas cosas. Así es que agarren sus sabritas, sus palomitas, su refresco, lo que sea, la botana, y siéntense a escuchar lo que sigue de la vida de Karen. Ya saben que estoy contando mi historia desde un lugar en el que no busco verdades, no busco soluciones, no busco nada. Estoy compartiendo mi historia porque sé que a alguien le puede servir para salir de ese papel de víctima y finalmente responsabilizarse de su vida y convertirla en el milagro que ya es. No vengo a ofender a nadie, simplemente vengo a contar cómo es que yo experimenté mi vida en mi propia vida. No hay necesidad de que yo dé ese disclaimer, pero hay muchas personas que aunque hayan formado un papel no muy ideal en mi vida, son importantes y las acciones que hayan tomado en el pasado no define las personas que son ahora. Así como yo he hecho un cambio, todos podemos hacer un cambio si es que así lo queremos. Como yo muestre a las personas aquí, es simplemente porque ese es el papel de cómo jugaron en mi vida y ya. No hay nada más detrás de ello, no hay ninguna ofensa, no hay nada. Así es que vamos a por ello. Como pueden darse cuenta, no he sabido tomar decisiones muy sabias y eso me ha llevado a experimentar algunas cosas que pues no han sido tan ideales. En la niñez yo no tuve poder de lo que sucedió alrededor mío. Ahorita que vengo a entrar a mi adolescencia, porque aún no era un adulto, todavía era un adolescente tomando decisiones de adultos. El formar una familia es una decisión de adultos. Todavía era una adolescente y ya había tomado una decisión muy grande que era el ir a vivir con mi pareja, con mi novio, que no tenía un lugar, que no teníamos un lugar en donde ir a vivir nosotros dos. Tuvimos que ir a vivir con sus papás y sus hermanos. Entonces era como que vente a vivir conmigo a mi cuarto. Y yo dije, bueno, pues, pues sí, me parece buena idea. Pues yo no le quería decir a mi tía, no, oye tía, mi novio me dijo que si me quería ir a vivir con él y pues le dije que sí y me voy a ir.
No, yo no quería hacer eso, ¿verdad? Es más, creo que ella ni siquiera tenía una idea de que yo tenía novio. Pero bueno, me acuerdo que empecé a sacar mis cosas poco a poco. Íbamos a la escuela juntos y trabajábamos en el mismo centro comercial, entonces nos veíamos muy frecuentemente, ¿no? Y también él muchas veces de cuando yo salía del trabajo, a veces salía muy tarde y me llevaba hasta mi casa. Nos íbamos, ¿no? En el metro y en el autobús y pues el hecho es que no llegaba sola a mi casa, siempre iba conmigo y yo dije, bueno, pues gracias por cuidar de mí, gracias por ser atento y pues yo creo que con todo este despapalle, pues también de ahí se vino como la opción de, pues vente a vivir conmigo. Y poco a poquito yo cada vez que me iba a la escuela me llevaba como que una mochilita llena con mi ropa, pues no tenía muchas cosas, vivía en un cuartito nada más, entonces, de poquito a poquito, como que me iba llevando mis cosas para su casa de él. Cuando ya no quedaban muchas cosas, un fin de semana le dije, oye, pues mi tía se va a ir a trabajar, puedes venir en la mañana muy temprano y nos llevamos el resto de mis cosas para que ya no tenga, pues para que ya me quede allá contigo, ¿no? Llegó ahí con su prima y el novio de su prima, nos ayudaron ellos con su carro, ¿no? Para llevar el resto de mis cosas. Y que sale en ese momento yo digo, es muy temprano y a mi prima con la que yo vivía ahí en su casa, se le ocurrió salir a caminar esa mañana. Y yo como que tenías que haber estado durmiendo, tenías que haber estado en tu cama para que no te dieras cuenta que me iba a ir y no tuviera que darle explicaciones a nadie. Bueno, pues ahí estuvo, obvio no me pudo detener. Ella que iba a ser, era menor que yo, ¿no? Ha de haber dicho, esta está loca. O sea, ¿cómo va a ser esto? Pero pues no me pudo detener. Me fui, pasaron unos días, le dije a mi tía, bueno, pues se dio cuenta, obvio, ¿no? Y ella como que, ¿por qué haces esto? No te deberías de ir, pues si aquí estás bien, no hay necesidad. Y yo como que estoy enamorada. Es amor, tía, es amor. Después de un tiempo, sus papás de él fueron a hablar con mi tía y le dijeron que pues iba a estar bien, que ya habíamos tomado la decisión y que él realmente quería que estuviera ahí con él. Pues que ni modos, ¿no? Que la decisión la habíamos tomado nosotros y si lo que queríamos era vivir juntos, pues adelante. Y ya, ahí la decisión se quedó entre nosotros, ¿no? Ya dijimos, ok, pues vamos a hacerlo, vamos a jugar a la casita. Y eso hicimos. Lo que él no sabía, porque pues no se había dado como que la oportunidad de conocerme, es que yo tenía problemas. Yo tenía problemas, aún seguía cargando pues con problemas, ¿no? Esto hacía más difícil, creo en mí, que la razón por la que todos los traumas y todo lo que venía cargando hacía que los conflictos fueran mayores de lo que en realidad era. Entonces, cuando se llegaba a un conflicto, yo explotaba. Yo no sabía cómo manejar mis emociones. Mis emociones me manejaban a mí. Mis emociones me controlaban a mí. Se desbordaba. Aparte, me di cuenta que pues en realidad yo no sabía cómo confiar que alguien me quería. Cuando me mudé con él, estaba saliendo de una situación difícil con mi papá, porque mi papá no me hablaba, mi papá había cortado la comunicación conmigo. Yo me sentía otra vez abandonada por mi papá. Yo me sentía menos, yo sentía que mi valor era definido por si mi papá me quería o no. Y en ese momento se sentía como que mi papá no me quiere porque ni siquiera puede hablar conmigo. Entonces llega una pareja a muy corta edad, o sea, yo todavía estoy muy joven y llega esta otra persona muy joven, más joven que yo, a decirme, es que yo sí te quiero y te quiero tanto que quiero que estés conmigo, quiero que vengas a vivir conmigo. Ahí creo que yo me creé un apego con él, era como que llegó esta persona, me está diciendo que me quiere tanto que él quiere que yo esté con él. En las otras situaciones en mi vida era como que yo estaba pidiendo ir con las otras personas, yo estaba pidiendo formar parte de la vida de las otras personas. Yo me creía como una carga para mis familiares, sentía yo que ellos no sabían qué hacer conmigo. Después estoy pidiendo que mi papá por favor me quiera,
que quiera que yo esté con él, pero no, yo se lo tuve que pedir a él. Y llega esta persona y me dice, oye, quiero que tú vengas a estar conmigo. En ese momento se creó este apego de una necesidad. Él se hizo necesario para mí, como que yo ahí dije, wow, esto es que te quieran, esto es amor, el que finalmente te elijan, el que finalmente te digan, oye, eres tan grandiosa y me enamoré de ti que quiero que estés aquí conmigo. Para mí eso fue como que una prueba de amor grandiosa, ¿no? Después de todo el trauma dije, wow, a lo mejor no soy tan difícil, hasta que se dio cuenta que sí soy difícil, ¿no? O sea, sí soy difícil. Ay, porque hay situaciones difíciles en mí, pero creo que todos somos difíciles de alguna manera. Pero él se enamoró de lo grandiosa que yo soy. Cuando yo estuve en la prepa, era una persona muy alegre. Era una persona muy alegre. Sí, tenía momentos en los que caía en la depresión y me quería suicidar, pero aparte de eso, yo era muy alegre. Yo era una persona muy alegre. No sé qué otra palabra usar. Yo era muy alegre. Él se enamoró de esa persona. Cuando empezamos a convivir, fue cuando empezaron a salir situaciones, ¿no? Donde o me enojaba mucho o pensaba mucho o cuestionaba mucho las cosas y pues empezaron a crear ahí situaciones. Hubo complicaciones con su familia, ¿no? Me tocó experimentar la manera en la que ellos vivían. Nos mudábamos de un lugar a otro constantemente. Me tuve que acostumbrar a los cambios constantes. En nuestro primer aniversario se llegó un choque de realidad muy fuerte. Creo que ahí eso causó un desbalance, ¿no? Otro desbalance psicológico fuerte, aterrador y hubo un despapalle. Me enteré que me había sido infiel. Me enteré durante todo ese año de nuestro noviazgo, él nunca me fue fiel. Él seguía hablando con exparejas, con chicas que le gustaban, se seguía viendo con otras personas, salía pues a fiestas, ¿no? Y pues en las fiestas estaba con una o con otra. Yo no sé si yo era muy ilusa y no me daba cuenta o no lo quería ver o si él se dio cuenta en algún momento desde que empezamos a andar que tiendo a sobrepensar. Entonces, cuando una persona sobrepiensa, es muy fácil llegar a manipularlas. Si tú ya sabes que sobrepienso y me quieres ocultar algo, vas a encontrar la manera de darme detalles para que acabe viéndose como que no, esto no fue como lo ves, estás sobrepensando, le estás dando vueltas al asunto y fue esto y esto y lo otro. Entonces es muy fácil de manipular a una persona que sobrepiensa. Y aparte, manipular a una persona que sobrepiensa y agregarle el hecho de que sus emociones se llegan a desbordar, me convertí en una persona muy fácil de manipular para él. Para él era muy fácil ocultar, ¿no? Ahora que lo veo hacia atrás, porque no nos damos cuenta de las cosas hasta que lo vemos hacia atrás. Éramos adolescentes. Él quizás en su momento pensó que mudarnos era la mejor opción, pero él no estaba listo. Él no estaba listo. Él lo que quería hacer era pues andar aquí, andar allá, estar con este, estar con lo otro. Y está bien, ¿no? Cuando una persona quiere disfrutar su adolescencia de esa manera y adelante, ¿no? Pero aquí era como el compromiso, ya te hiciste un compromiso con alguien más, cúmplelo, respétalo. No pudo hacerlo. Me enteré por terceros. Fue un choque, me quedé así como que, ¿qué? ¿Cómo que qué? Cuando yo me enteré, dejé a mi novio, ¿no? Al que ahora es mi ex marido. Agarré mis cosas, mis amigas me ayudaron, ¿no? Mis amigas fueron ahí conmigo a su casa, agarramos mis cosas y por un tiempo yo estuve viviendo con otra de mis amigas porque pues no tenía el soporte de mi familia aquí, ¿no? No podía ir con mis tías y decirles, oigan, ¿me puedo regresar a su casa? Porque pues mi papá pues no era muy mi fan. Estoy muy agradecida con mi amiga que me abrió
las puertas de su casa cuando pues también éramos adolescentes todos, vivíamos con nuestra familia. Entonces ella me hizo un lugar ahí en su cuarto. Estuve viviendo con ella unos meses, estaba yendo a la universidad. Mi exnovio me volvió a hablar, me dice, oye, reparemos las cosas, de verdad te quiero, lo siento mucho, podemos intentarlo de nuevo. Y yo como que, ¿será? ¿Será que sí? Y pues lo hice. Le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Pues voy a regresar con él, a lo mejor sí cambia, a lo mejor las cosas van a estar mejor, no sé, voy a darle otro chance. Me regresé a vivir con él. Por un tiempo estuvimos como que bien. En ese momento como que empezó a hacer muchos cambios, me quería demostrar que me quería, que estaba bien conmigo. Yo acabé confesándole a él que cuando cortamos me había visto con esta otra persona. Le comenté, le dije, oye, durante el tiempo que no nos vimos, pasó esto y lo otro. Se enojó demasiado, después lo entendió, entre comillas, entendió por qué había sucedido, pero cada vez que teníamos alguna discusión, regresaba esto al tema. Pero tú me pusiste el cuerno con fulanito de tal. Y yo como que, no, digo, aclaremos las cosas. Pero bueno, se quedó en eso, ¿no? Estuvimos viviendo un tiempo, de cuando volví a regresar con él, estuvimos viviendo un tiempo, estuvimos viendo unos meses. Y después dije, ¿sabes qué? No puedo, ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar aquí, me voy a mudar a California, me voy a regresar con mi familia. Digo, quiero estar con ellos, creo que necesito ese espacio, necesito a mi familia. Yo quería estar con ellos, yo quería estar con mi mamá estaba en California, ahí estaban mis primos y digo, me voy a ir para allá. Para él fue devastador. Él no quería que me fuera, pero entendía si me quería ir. Cuando estaba guardando todas mis cosas, digo, wow, voy a empacar lo que ha sido de mi vida en una caja de FedEx. En una cajita de FedEx, ahí va la vida de Karen y me voy a mudar a California. Pues me fui, ¿no? Él se quedó con el corazón roto. Él se quedó con el corazón roto y a mí me mancharon diciendo que lo había dejado porque yo había sido infiel. Su familia, ¿no? Su familia se la agarró contra mí en ese momento diciendo que él estaba con el corazón roto porque yo había sido infiel y yo como que, no, no fue así. O sea, ustedes no tienen el contexto de todo lo que es y pues ya, ¿no? Me fui a California, estuve unos meses en California, ahí estaba bien, ¿no? Pues estaba bien, entre comillas, porque pues tuve depresión por algunos meses, pero pues estaba con mi mamá, ¿no? Dije, aquí voy a estar mejor, aquí la vida va a cambiar, algo mejor vendrá. Cuando ya estaba viviendo en California, mi ex marido me seguía hablando, seguía poniéndose en contacto conmigo y me decía que me extrañaba, que pues que le hubiera gustado que siguiéramos juntos y no sé cómo me convenció, no sé qué acabó diciéndome que ahí viene la caja de FedEx de regreso a Minnesota. Yo dije, Dios mío, Karen, qué rollo con tu vida, qué rollo con tu vida, qué rollo con tu toma de decisiones. ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando, mamacita? Y yo, pues a la vida, así no es. Pero bueno, me regresé, ¿no? Me regresé. Me regresé a vivir con él una vez más. Por todas estas situaciones es que les digo que me creé un apego emocional con él, porque parecía que no importara la distancia, no importaba el tiempo, algo en mí siempre tenía la necesidad de regresar, una necesidad. Y pues de aquí
como que las cosas empezaron a ir un poco mejor. De cuando regresé de California, unos meses después, pues decidimos, pues vamos a buscar nuestro propio apartamento, los dos estamos trabajando, buscamos un lugar al cual irnos a vivir, y me acuerdo que nuestro primer apartamento, los dos estábamos muy contentos, muy emocionados porque finalmente íbamos a vivir solos. Obviamente estábamos viviendo con sus papás y pues nos mudamos nosotros. A la semana o al mes más o menos, no recuerdo, pues sus papás necesitaban un lugar a donde irse a vivir, sus papás y uno de sus hermanos. Y yo como que, ay, estaba tan emocionada de vivir solos. Ellos nos ayudaron por mucho tiempo y necesitaban un lugar en donde estar. Entonces pues se vinieron. Estábamos viviendo todos en un apartamento de una recámara. Estuvieron ahí con nosotros por un buen tiempo hasta que pudieron ellos encontrar un lugar para ellos mismos. Ay, hay una parte que les quiero contar. Quiero que vean nada más las cosas. Cuando yo regresé de California, las cosas sí mejoraron en algún sentido. Sí hubo unos cambios, pero yo no confiaba al 100% en él, con obvias razones. Me acuerdo que una vez fuimos a una fiesta. A mí no me gustaba ir porque pues yo no conocía mucha gente, yo no tomaba, yo no participaba. Digo, entonces, ¿para qué voy a ir si no voy a participar? Nadie de ahí es mi amigo. Yo no le entraba a esa onda. Él sí tenía muchas amistades. Me enojé con él porque pues vi algunas cosas que no me gustaron en la fiesta, porque yo no confiaba en él, yo no confiaba que él estuviese siendo fiel y vi cosas que no me gustaron. Ya porque ya en ese tiempo ya estaba más alerta de cómo él se portaba, ¿no? Alrededor de amistades o lo que sea. Nos acabamos yendo de la fiesta, él estaba muy enojado conmigo, que por qué nos teníamos que ir y que no sé qué y que no sé cuánto, y me decía, y yo como que no me digas, no me busques, que me vas a encontrar. Entonces mis pensamientos, cada vez que yo chocaba con alguien en una conversación, en esa situación pues era con él, ¿no? Cada vez que yo chocaba con él, me lastimaba. Yo me lastimaba. Me causaba daño físico a mí misma porque no podía entenderme, me estresaba tanto, me irritaba tanto. Ahí tuve un atento de suicidio. Estaba tan enojada, tan llena de ira, tan llena me me cagas tanto que quiero desaparecer. Estoy tan enojada porque el juego en mi cabeza era como que no sé si me estás diciendo la verdad, no sé si me estás diciendo la verdad o estás jugando conmigo otra vez. No lo podía entender. El juego psicológico era tremendo. Entonces, ese día saliendo de la fiesta, pues iba enojado, ¿no? Iba enojado él, iba enojada yo. Ya cuando íbamos en camino de regreso a nuestra casa, a nuestro apartamento, me enojé tanto que me aventé del carro. Abrí la puerta del carro, él iba manejando, abrí la puerta del carro y digo, me voy, me fui. Me aventé de un carro en movimiento. Así de mal estaba yo en mi cabeza, así de mal estaban los problemas psicológicos en mí. Y hice este paréntesis porque quiero que vean todas las veces que Dios me ha salvado de los atentos de suicidio. Me levanté de ahí porque en ese momento yo no lo sabía, en ese momento yo no sabía, pero ya estaba embarazada. Y dije, Dios me salvó porque ya llevaba vida dentro de mí. No te me vas a ir todavía no es el tiempo. Así no, aquí no. Estaba bien, simplemente me raspé aquí por mi cadera. Cuando llegamos al apartamento, seguía enojado conmigo, me empezó a decir el montón de cosas, que por qué hacía esto, que si yo no quería estar con él, que mejor me fuera, y yo como que ya me fui varias veces y de todos modos regreso porque tú me llamas. Me curé yo solita, ¿no? Me curé yo solita. Obvio era como que teníamos estas situaciones, como que todo esto pasaba y de repente, pues ya como que me pedía perdón, se aseguraba que estuviese bien y pues regresábamos, ¿no? A otra vez la land. Ya estábamos bien, mientras yo estuviera bien, estábamos bien. Yo no podía estar mal, yo no podía experimentar
ataques así, porque si yo experimentaba eso, entonces era como que no puedo amarte. No puedo amarte cuando estás así, pero cuando ya estés bien, ya te puedo amar. Y yo como que no creo que así funcionen las cosas. Ya de ahí, pues, obvio, con todo y el miedo, les dije, le avisé a mi familia, oigan, pues, estoy embarazada, voy a tener un bebé y pues todo está bien, ¿no? Todo está bien o todo está lo mejor que puede estar. Y de ahí estuvimos como que un tiempo estable. Eran muchas peleas. Teníamos como que tiempos de estabilidad y después de repente otra vez no, porque yo o encontraba algo en su celular o veía algunas cosas que no me parecían. Él se había vuelto tan bueno, él se había vuelto tan astuto para poder controlarme, para poder manipular y hacerme sentir y creer que lo que me estaba haciendo, que solo me estaba haciendo ideas en mi cabeza. Y pues continuamos, ¿no? Cuando yo estaba embarazada, estuve en depresión y yo no quería usar medicamento. Yo dije, no voy a usar medicamento porque pues no quiero, ¿no? Sé que no es muy bueno para el bebé, pero sé que necesito ayuda. Entonces ahí fue cuando empecé a ir a terapia. Ahí fue cuando regresé a terapia. Había intentado ir a terapia cuando estaba en cuidado de mi papá, pero pues tenía muchas reglas con ellos de que no podía hablar de los temas que ya les comenté. Entonces estuve un tiempo en medicamentos y los medicamentos para mí no fueron agradables. Entonces cuando estuve embarazada y me volvió a dar depresión, dije, no, no quiero los medicamentos, por favor, pues voy a hacer terapia. Ay, amé a esa psicóloga. Fue la mejor psicóloga con la que yo he podido desahogarme, la que más me ha ayudado. Bendigo mucho a esa psicóloga. Ella me ayudó muchísimo a entenderme un poco más. Ella me ayudó muchísimo a perdonar a mi papá. Finalmente ahí fue cuando yo pude entenderlo completamente. Fue una situación muy fuerte, una situación muy dura, pero es algo con lo que yo no debo de cargar. Me ayudó muchísimo a perdonar o al primer paso para perdonar a mi abuelo por el abuso sexual. Me llevó a entender muchas cosas, me llegó a entender por qué mis emociones se desbordaban, por qué me lastimaba a mí, que era más como un castigo hacia mí cada vez que yo me lastimaba. Lo hacía porque creía que yo había hecho algo mal, como que yo había actuado de alguna cierta manera, la cual merecía un castigo y que por eso lo hacía. La amamos. Durante el embarazo de mi primer hijo, fue un embarazo bien, por decirlo así, o sea, no tuve así como que muchos malestares ni nada, pero durante ese tiempo nos tuvimos que salir de ese apartamento en donde estábamos, no encontrábamos a dónde irnos, acabamos viviendo un tiempo, unos meses, yo embarazada, todavía como niñitos, ¿no? Yo embarazada, él en la escuela y nos fuimos a vivir con uno de sus amigos y su mamá. Creo que solamente como por dos meses estuvimos viviendo ahí. Yo como que no manches que estamos haciendo esto, ¿verdad? Pero pues así es la vida, así vas aprendiendo, así las situaciones se van dando y pues haces lo mejor que puedes con lo que tienes enfrente. Antes de que naciera nuestro primer bebé, él habló con uno de sus tíos, ¿no? Y le comentó la situación, le dijo que si él tenía un espacio que nos pudiese rentar, pues afortunadamente tenían un lugar más amplio para que pudiéramos vivir ahí con su propio baño y pues nos fuimos a vivir ahí con ellos. Ahí pasó el resto del embarazo. Yo amé mi embarazo. Yo, aunque no tuviese como que la experiencia, amé estar embarazada, amé estar con mi panzota, dije, qué increíble es esto, ¿no? Nació nuestro primer niño, se llama Romeo. Nació Romeo. Cuando yo tuve a Romeo, volví a contactarme yo con mi papá, volví a buscar a mi papá y le dije, va a ser un abuelo, si quiere conocer a su nieto, está bienvenido. Y ahí como que, pues ahí como que ya me empezó a hablar. No, hasta ahora no, la relación con mi papá no es lo que es lo que pudo ser, es lo que va a llegar a ser y lo que sea que fue, pues lo agradezco. Pero sí, nació Romeo, fue increíble ser su mamá, tuve muchos momentos en los que no supe qué hacer,
Él creció conmigo, Romeo y yo crecimos juntos. Me encantaría que pudiese tener la oportunidad de volver a ser su mamá, de ser su mamá ahora como una segunda oportunidad, porque pues lo puedo hacer mucho mejor. Pero nos tocó lo que nos tocó. Al convertirme en mamá, le puse todo mi empeño en ser lo mejor que pude, en estar lo más presente que se podía. Se llegaban episodios. Unos meses después hubo una situación ahí con su tío y pues nos tuvimos que mudar. Nos tuvimos que mudar, Romeo estaba muy pequeño, tenía unos meses y volvimos a regresar a vivir con sus papás. No fue la decisión que nos hubiese gustado tomar en ese momento, pero era lo que se requería. Vivimos con ellos, el tiempo que pasamos ahí con ellos también fue un poco traumático, simplemente por el contexto en el que estábamos, porque pues éramos muchos en un lugar muy pequeño y ahí sucedieron varias cosas que pues fueron parte de la vida, pero sí fueron difíciles de sostener, difíciles de ver, difíciles de experimentar. De ahí tomamos la decisión de vamos a buscar nuestro propio lugar porque pues Romeo necesita su espacio, nosotros necesitamos crecer como personas, pues ya es tiempo de intentar volver a vivir en nuestro propio lugar. Este se sintió como nuestro primer apartamento, ¿no? Ya finalmente. Hubo momentos no ideales también, ¿no? Yo seguía sobrepensando. Siento que durante toda la relación me he cargado mucho con el peso de decir que todos los problemas sucedieron porque yo tengo problemas y digo, no es así, no es así. En el contexto correcto, una persona puede sostenerte en todo lo que conlleva ser tú. Mi exmarido no supo contenerme. Mi exmarido no sabía cómo lidiar con eso. No podía, no era capaz. Tuvimos un momento súper fuerte. Ni siquiera puedo recordar qué era, pero quizás encontré algo en su celular. Algo, siempre era algo con el hecho de que yo estaba pensando que él estaba haciendo otras cosas. Por el historial con el que veníamos viviendo y experimentando, no era loco en mí pensar que estaba hablando con alguien más. No era algo, una idea como que yo estaba desconfiando de él sin ninguna razón alguna. Hubo un momento donde fue muy desagradable porque llegó al punto donde no me pegaba. No, nunca me pegó, nunca me levantó la mano, pero la manera en la que me trataba, la manera en la que me hablaba, las cosas que me decía, no me estás haciendo un daño físico, pero me estás haciendo un daño psicológico tremendo, tremendo. Me estás dejando con secuelas que están haciendo la vida conmigo misma más difícil. Pero llegaba al punto donde se enojaba tanto conmigo que me corría de su casa, ¿no? En ese momento era del apartamento, una vez se enojó conmigo y me corrió, me agarró, me empujó, me sacó de la puerta, la cerró y me dijo, esta no es tu casa, no sé a dónde tengas que ir, pero vete. Y yo como que, Dios mío, ¿por qué tengo que seguir experimentando esta parte en la que siento que no hay un lugar para mí? En la que mi alrededor, mi entorno me sigue confirmando que pues no soy nada más que una carga, ¿no? Digo, finalmente yo había creído que esta persona me había elegido y pues cuando se enoja ya no me elige. Pero ahí seguía porque cuando yo estaba bien, él estaba bien conmigo y no había ningún pleito ni nada. Entonces seguimos, ¿no? Seguimos la vida juntos, decidimos tener otro bebé. Cuando Romeo tenía 2 añitos, 2 años y medio, nació Liam. Otra vez yo amé mi embarazo. Fue el bebé más espectacular porque yo digo, ¿cómo le voy a hacer para llegar a mi casa y cuidar a un bebé y cuidar a mi niño, ¿no? A mi otro niño todavía está muy pequeño. Liam me dio la oportunidad
él solo dormía, comía y hacía del baño, ¿no? Y yo pude seguir dándole la atención necesaria a Romeo. Amo a Karen siendo mamá. Cuando yo tuve a mis niños, ahí como que nació de mí un amor inexplicable. Yo los veía y decía, wow, ellos quieren estar conmigo, ellos quieren mis abrazos, ellos quieren de mi compañía, ellos se ríen conmigo, con ellos pude ser yo, ellos no me juzgaban, ellos llegaron a ver momentos en los que tuve desbalances y pues lo siento mucho, ¿verdad? Lo siento mucho, pero aún así era como que mamá está muy triste, la voy a abrazar, mamá está muy triste y la voy a abrazar, ellos me abrazaban, ellos sí me abrazaban y ni siquiera sabían lo que estaba sucediendo, ellos no necesitaban el contexto de por qué mamá estaba triste, ellos simplemente me abrazaban. Amé esa etapa. Amé esa etapa con todo mi ser. Me salvaron muchísimas veces, me recuperé muchas veces por ellos, estuve presente por ellos. Esa etapa fue encantadora. Mi mamá siempre me recordaba esto. Los primeros 5 años de la crianza son muy importantes para una persona. Dales lo mejor de ti, dales el mejor cuidado que puedas, lo más consciente, lo más amoroso, lo más paciente. Y creo que lo logré, estoy segura que lo logré. Les di lo mejor de mí, puse lo mejor de mí. Llevan semillitas sembradas de amor en ellos y lo hice yo sembré esas semillas ahí. Está esa parte, ¿no? Esa parte que, wow, fue espectacular poder tener la maravillosa oportunidad de criar a mis hijos, de estar presente con ellos. Cuando nuestro segundo niño nació, entre mi expareja y yo pues decidimos que lo mejor era que él trabajara y pues yo me quedara en casa cuidando de ellos porque pues mis ingresos iban a salir solamente para cubrir la guardería o lo que sea, ¿no? Entonces él ya estaba ganando un poco mejor y dijo, pues ¿sabes qué? No, pues tú te quedas con ellos y yo trabajo. Estoy muy agradecida con mi expareja por haberme dado la oportunidad, por habernos dado la oportunidad de que nuestros hijos estuviesen siendo criados por su mamá, porque muchas veces lo vi como que fue un esfuerzo muy fuerte de él. No, es algo que decidimos juntos, es algo que se tomó en mejor conveniencia para la familia, para todos los involucrados. Durante esos 5 años, ¿no? Mi mamá es muy importante los 5 años, los primeros 5 años son muy importantes. Me envolví tanto, fui tan mamá, me metí tanto en mi papel de mamá que no era nada más que mamá, fui solo mamá. Y no sé si en ese momento descuidé mi matrimonio o si entre los dos nos descuidamos, yo con los niños y él con el trabajo, pero mi pareja me volvió a ser infiel. No me esperaba que después de todo lo volvería a hacer, especialmente cuando decidimos expandir la familia. Dije, no, pues ha de ser real, ¿no? Ha de ser real que pues tú quieres estar conmigo de verdad y quieres hacer las cosas bien conmigo. Cuando yo me enteré, él ya tenía 2 años de relación con esta persona. Para mí fue muy fuerte, enterarme de eso, y esto ya se los comenté en un episodio anterior, pero fue tan fuerte que acabé en un centro psiquiátrico. Fue mucho, no lo pude sostener, no lo podía entender. Cuando yo me enteré quería que se fuera, él no se quiso ir. Fue muy fuerte, fue definitivamente muy fuerte. Encontró esa manera de manipularme para que yo entendiera su razonamiento, por qué lo había hecho. Después de cuando me enteré, me causó más daño porque me dijo cosas, me mostró cosas y yo como que, Karen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estés aguantando todo esto? ¿Y cómo puede ser que algo dentro de ti esté pensando que es tu culpa? Que es tu culpa que él haya hecho eso, que es tu culpa que tú te hayas enterado. ¿Por qué te enteraste? Así me sentía, como que es mi culpa que él esté teniendo estos problemas con esta otra persona, porque pues también estaba teniendo problemas conmigo, pero también estaba teniendo problemas con ella y él estaba más interesado en los problemas que estaban sucediendo con ella, como que lo va a dejar, ¿no? Y yo como que, ¿y yo qué?
Y era como que, Karen, pues, ¿para qué te enteraste? ¿Por qué te tuviste que enterar? O fue, ya hasta me dio calor. Fue una de las etapas más difíciles y ahí me di cuenta cuánto poder tenía sobre mí. Él me había estudiado tan bien, se había aprendido todo de mí, que era muy fácil manipularme, muy fácil cargarme la responsabilidad de sus acciones. Me estudió por completo, que se hizo un másters en lo que era los desbalances psicológicos de Karen. Sabía qué hacer, sabía qué decir, sabía cómo decirlo para que de alguna u otra manera fuese mío, para que todo cayera en mí, para que yo me cargara de la responsabilidad, para que yo me sintiera mal, para que yo tuviera que solucionarlo, para que yo tuviera que estar dispuesta a perdonarlo, para que estuviera dispuesta a volver a hacer las cosas bien, para que pudiera estar dispuesta a no estarle checando nada. Manipulación, no lo puedo creer. Y ahorita me estoy quedando así como que, ¿qué? Porque hay muchas cosas que están pasando por mi cabeza, muchas escenas, muchas cosas que sucedieron y no puedo creer que yo estuve ahí, no puedo creer que aguanté tanto tiempo, que era como que, ok, aquí está un cachete, pero déjame ponerte el otro también para que me alivianes por los dos lados. No, nunca hubo daño físico, pero el daño psicológico estuvo cabrón. El daño psicológico que me causó mi expareja estuvo cabrón. Y pues voy a tomar una pausa, va a haber tercera parte porque esto es mucho de explicar, esto es mucho de contener, esto es mucho de sentir. Váyanse a la primera porque esto de váyanse a la primera lo decimos mucho para las personas que están sufriendo o que están siendo víctimas de abuso físico, pero amigas, amigos, porque también puede ir para los dos lados. Si alguien tiene una manera extrema de poder manipularte una y otra vez, lo van a seguir haciendo y poco a poquito tú te vas rompiendo un poquito más y más solamente para que te amen poquito, solamente para que te amen de ratitos. Ay, eso no es. El amor no es de ratitos, el amor no es solo cuando estás bien, eso no es amor. Eso no es amor y si ya te mostró una vez quién es, eso es. Si ya te lo mostró una vez, que esta es la persona que es y le vuelves a dar la oportunidad y te vuelve a reforzar, si soy esto, y vuelves otra vez, amiga, no va a cambiar, no va a cambiar para ti, porque sí, estoy segura que las personas pueden cambiar y espero que mi expareja cambie, pero él no lo pudo hacer para mí. Amiga, amigo, no van a cambiar por ti si ya te mostraron una y otra vez que no pueden hacerlo. No les des más de ti. Ya estás roto, ya estás en pedacitos, ya son boronitas lo que queda de ti. ¿Qué puedes dar? Ya no les puedes dar más, ya no les des más. Nos escuchamos en el siguiente episodio porque esto continúa, pero en este momento aquí voy a tomar una pausa, voy a regresar a mí, los TQM.